Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Mire, la habilitación, examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando nosotros concatenamos Primera de Tesalonicenses a Primera de Juan 4:1, vemos cómo en esos dos versículos quedamos habilitados para poder ejercitar juicio de decisión. Es decir, poder diferenciar, poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces nos vamos dando cuenta que el discernimiento realmente no es una opción y no es una alternativa en la cual el cristiano se permita que ese discernimiento se desarrolle en él, sino que podemos ver cómo el discernimiento termina siendo una herramienta primaria o un requisito para todo hijo de Dios para poder caminar en el camino, verdad y vida. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros discernimos, discernir es separar. La palabra discernimiento muchas veces, amado hermano, suena un tanto mística, pero realmente cuando nosotros examinamos el discernimiento, nos encontramos que discernir no es más que separar nosotros en el plano espiritual lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que aparentase ser de Dios y lo que genuinamente es de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 2 en adelante dice: mire, ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros y habéis venido a ser qué cosa? Jueces con malos pensamientos. Quiere decir que las decisiones que tomamos obedecen a un juicio, no al juicio de la crítica ni al juicio de la murmuración, porque eso está vedado de parte de Dios. Pero aquí hablamos y nos circunscribimos a un juicio que nos conlleva a tomar decisiones acertadas de parte de Dios. La Biblia declara en Mateo 15, 19 que el corazón es la fuente de los malos pensamientos. Usted tiene Mateo 15, 19 en pantalla, versión Las Américas. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Es allí donde para nosotros se vuelve imprescindible discernir lo que hay en el fondo o lo que hay albergado dentro de nuestros corazones. Marcos 7:21, para ir avanzando. Porque de adentro del corazón del hombre salen todos estos pensamientos. Es decir, surgen, brotan, nacen, afloran o saltan del corazón. Quiere decir que la maldad que uno muchas veces ejercita realmente no es algo que en ese momento se dé, sino que es algo que ya se trae albergado en lo profundo del corazón. Avanzando en esta línea, entendemos que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: porque entre los hombres
¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu. Entonces entendimos también en el primer servicio, amado hermano, que 1 Corintios 2:12 nos dice a nosotros claramente cuáles debiesen de ser los pensamientos en la vida de un hijo de Dios. Y nosotros hemos recibido, versión Las Américas siempre, 1 Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, o sea que el mundo tiene un espíritu, sino el espíritu, note, que el espíritu del mundo está con minúscula. El espíritu que viene de Dios es mayúscula, porque ese es el Santo Espíritu de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Quiere decir que los pensamientos de un hijo de Dios, diga conmigo, los pensamientos de un hijo de Dios son de constante pensamientos espirituales con palabras espirituales. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios de alguna manera debemos de procurar restringir, separar, apartar, discernir aquellos pensamientos en el corazón que provienen de Dios, de aquellos pensamientos albergados en el corazón que no provienen de Dios. Vimos en el primer servicio, a la luz de Mateo capítulo 9, versículo 2, avanzo pronto, siempre en la versión Las Américas. Dice acá que le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Dónde? En vuestros corazones. Los malos pensamientos están albergados en el corazón. Muchas veces no conocemos de ellos hasta que brotan, hasta que la situación y la circunstancia es tan apremiante que de alguna manera nos obliga a actuar. Y evidentemente vamos a actuar conforme a lo que en abundancia tengamos dentro del corazón. Acá en este versículo entendimos, por ejemplo, mire, versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: mira, Memito, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Preguntamos en el primer servicio a qué se refería este versículo. Mire, ¿de qué está hablando este versículo? Este versículo está hablando de diferentes cosas, pero una de ellas, intrínseca, es acerca del menosprecio que se tiene en el corazón muchas veces por aquellas personas que nos rodean. Cuando nosotros vemos esa palabra menosprecio en el original, la palabra que traduce desprecio es la palabra bazá. Y vemos que los significados de esa palabra bazá, algunos son desestimar, desechar, despreciar, tener en poca estima, poco o vil. Ese es un sentimiento que muchas veces aflora en el corazón, incluso de los hijos de Dios. El menospreciar a nuestros hermanos, al menospreciar a las personas, sea cual sea la razón, por raza, por credo, etnia, posición social,
posición cultural, eso es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos tolerar más internamente en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos a una persona y de alguna manera todavía separamos y sectorizamos. ¿Sabe usted que en la iglesia tiende a darse mucho eso? No estoy hablando acá, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Los grupos homogéneos que muchas veces convergen, obedecen a espíritus homogéneos. Entonces, el menosprecio, amado hermano, no es más que el tener poca estima por las personas. Cuando nosotros subestimamos o menospreciamos o tenemos poca estima por nuestros hermanos, por nuestra familia. Mire, incluso vamos a tocar esto un poquito más adelante, pero incluso cuando se toca el menosprecio ministerial, wow, hermano, realmente nosotros a la luz de la palabra podríamos entender muchas cosas que debiesen de desaparecer de nuestro corazón. Quiero avanzar hacia Mateo 12:22 para concatenar y continuar. Una de las cosas que se deben de desarraigar del corazón del pueblo de Dios es el menosprecio. Cuando nosotros todavía de alguna manera tenemos en poco a las personas o tenemos en poco a alguien, esa no es una actitud de Cristo. El sectorizar, el parcializar, lo invitamos pues porque tiene dinero, no lo invitamos porque no tiene dinero, está muy feíto, no puede estar con nosotros. Cualquier cosa que socave la integridad de la persona a la cual estamos visualizando puede llevar al menosprecio interno del corazón. El problema es que no nos damos cuenta de ese menosprecio hasta que ocurre internamente. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, ¿dónde están los pensamientos? O sea que el Señor discernió el corazón. Evidentemente nuestro amado Señor Jesús es Dios. Él puede discernir lo interno de nuestros corazones. Ahora aquí lo delicado es que aquí solamente yo puedo discernir lo que hay en mi corazón. Yo le pudiera decir a usted: mira, hermano, ¿qué hay en mi corazón? A ver, discierne mi corazón, ¿qué hay? No se puede. Jesús podía. Obvio, Jesús es Dios. Pero para este tramo del camino, la Biblia dice también: examínese. Ese es un mandamiento dado al cual ejercitamos al momento de la cena del Señor. Examínese cada uno a sí mismo. Ahora yo te podría decir: discernamos nuestro corazón cada uno. Y mire la respuesta de estos señores: y todas las multitudes estaban asombradas. Regresando al 23, versículo 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, discerniendo, mire la importancia del discernir, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá en pie. ¿Qué encuentra usted en esos versículos descritos? ¿Qué actitud? Discernamos nuestro corazón. ¿Qué actitud ve usted allí descrita en esos versículos que no glorifican el nombre del Señor? La calumnia, dice el hermano Otto. ¿Qué más? Blasfemia. Ok. Carlitos también. ¿Qué más? ¿Qué actitud negativa, adversa? El menosprecio está ahí intrínseco. Definitivamente, sí. Pero ¿cómo? Discernimiento, dice la hermana. ¿Discerniendo qué? ¿Separando qué? ¿Qué es aquí correcto y qué es incorrecto? Porque tenemos que aprender a discernir, hermanos. Si no,
corremos el peligro de seguir errando en el blanco. Por eso es importante entender qué hay internamente en nuestro corazón para que las decisiones que tomemos sean lo más acertadas posible, agradando el corazón de Dios. Juicio, dice Julito, mire, pero cuando los fariseos oyeron, dijeron, ¿qué dijeron? Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú. ¿Sabe cuál es uno de los problemas grandes que existen en medio del pueblo de Dios? El no reconocer el respaldo que Dios le puede dar a otros ministros. Eso es una gangrena. Cuando nosotros, amado hermano, pensamos que solamente a nosotros Dios nos respalda. El menosprecio, aquí está intrínseco algo que se llama, como decía el hermano Walter, el menosprecio ministerial. Mire, tal vez en el pueblo de Dios no sea tan marcado, o posiblemente sí, pero esto tiene relevancia a nivel de liderazgo y al nivel ministerial, porque rara vez usted ve a un ministro de Dios reconociendo que la palabra de otro ministro le edifica y le bendice. Entonces, no reconocer el respaldo que el Señor le da también a otros siervos, ese es un menosprecio ministerial. Cuando nosotros, por ejemplo, presidimos una casa, una congregación, y tenemos la oportunidad de escuchar la predicación por parte de otro ministro que no es de la misión que nos cubre, porque si es de la misión que nos cubre, qué chilero, todos estamos bajo las mismas alas de la gallina, no hay problema. Pero ¿qué hay cuando escuchas ministrar a otro siervo que no pertenece a la misión que tú perteneces? Y el menosprecio ministerial, amado hermano, está marcado. Y no por gusto la Biblia nos deja a nosotros ver en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 22 que una de las cosas que se tienen que discernir en el corazón es el reconocimiento ministerial que tiene mucho siervo verdadero y genuino de Dios. Bueno, digo, a nivel de pueblo esto tal vez no es tan impactante, se entiende y se comprende. Voy caminando y algún día deseo presidir o ser ministro primario. Pero para aquellos que hoy estamos en un altar y creemos que solamente a través de nosotros puede fluir la bendición de Dios y la palabra de Dios, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer hoy primero es sentar a discernir lo que hay en mi corazón. Porque si cuando escucho predicar a otro pastor, a otro apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro, lo que hay en mi corazón es menos. Ay Dios, si de eso ya enseñé yo hace rato en la iglesia. Menosprecio. Pero aquí el menosprecio ya no es únicamente a mi familia y a mis hermanos, el no reconocimiento ministerial de dones que Dios haya regalado en su multiforme gracia a la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo no estoy hablando del ministerio que cubre, estoy hablando de la iglesia del Cristo de la gloria. Entonces mire, hermano, si yo soy ministro y de repente veo otro ministro interactuar y no reconozco las grandezas que Dios está haciendo en el ministerio de ese siervo, entonces yo debo de discernir mi corazón, porque seguramente mi corazón no está bien, porque del corazón de un hijo de Dios no puede brotar ningún tipo de menosprecio. El ministerio o el menosprecio ministerial está incluido. Por supuesto, aquí no me estoy circunscribiendo, Julito, al fundamento doctrinal. Evidentemente hemos entendido a la luz de la palabra que el fundamento doctrinal consolida y solidifica la vida cristiana de un hijo de Dios.
Aquí me estoy orientando a discernir cuando brota de mí el menosprecio hacia otro ministro, porque qué bonito, vos qué bonito predica, pero yo no le siento feeling. O qué lindo se siente, pero hay algo que falta. Mira, todo está perfecto, pero no se sabe vestir. Todo está perfecto, se sabe vestir, pero no sabe hablar. Todo está perfecto, se sabe vestir, sabe hablar, pero no tiene unción. Cuando esas cosas brotan recurrentemente del corazón, tengo un problema. El que tiene que discernir su corazón soy yo. ¿Por qué? Porque esa actitud no es la actitud de Jesús. Esa no es la actitud del Cristo de la gloria. ¿Cuál es la medida de la estatura que estamos procurando alcanzar? La del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que menospreciar el respaldo que Dios da a otros ministros, a otros ministerios trabajando dentro de la obra de Dios. Estoy hablando de ministerios genuinos. Cuando hay envidia ministerial en mi corazón, perdóneme, ¿quién está mal ahí? ¿El hermano que está siendo artífice de la envidia? ¿O yo que estoy siendo el que está envidiando? ¿De quién es el problema? Ayúdeme. Del hermano que está haciendo las cosas bien y que Dios le está bendiciendo, pero que a mí me molesta. ¿Acaso soy yo? Guarda de mi hermano, menosprecio. Entonces, cuando menospreciamos a nuestra familia, cuando nos menospreciamos a nuestro cónyuge, ahí tenemos un problema fuerte. Pero menospreciar los ministerios, según Mateo capítulo 12 versículo 22, es un fariseísmo. Entonces tenemos que discernir nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Cuando tú veas a alguien predicando, tú que ya predicas, tú que enseñas, que estás en un ministerio y de repente ves y eso te causa a ti internamente algo, tienes que sentarte y discernir tu corazón, porque ciertamente ese sentir adverso en contra de tu hermano no proviene de Dios. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El no reconocer el respaldo que el Señor da a otros siervos, ministros, hermanos en Cristo, muestra que nuestros pensamientos internamente en el corazón no son buenos. Por eso es que el motivador de esta preciosa mañana es: tenemos que discernir, tenemos que separar en nuestro corazón qué es bueno de Dios y qué no está siendo formado correctamente en Dios, para que todo aquello que no viene de Dios sea separado y apartado, y todo lo que proviene de Dios en ti sea acrecentado y sea cimentado. Porque lo que estamos procurando alcanzar nosotros es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué hay en tu corazón? A veces usted siente todavía envidia o recelos. Mire, ¿sabe dónde se marca esto? Así, pero bien bonito. Cuando, por ejemplo, llega una familia nueva a una iglesia, una familia consagrada, una familia que se mete con Dios, que mire, hermano, puntea en el buen sentido de la palabra, puntea 100 en todo lo que hace dentro de la casa. Si se habla de compromiso, es una familia comprometida. Si se habla de servicio, es una familia que sirve, mire, sin medida. Si se trata de apoyar en los eventos de la casa, están en todo lo que pueden en los eventos porque aman la casa de Dios. Pero cuando hay pensamientos adversos y negativos en nuestro corazón y vemos que esa calidad de vida está siendo llevada en alguna familia dentro de la casa. Mire, tal vez un ejemplo habla más que 1000 palabras. Eso dice mi pastor, apóstol. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Cuando en nuestro corazón hay menosprecio pensando que solamente a nosotros Dios nos puede usar, estamos muy alejados del corazón de Dios. Porque hasta donde yo recuerdo, la Biblia declara que el mismo precio pagaron por ti que por mí. Mire, su hermanito que está ahí a la par, tal vez está muy guapo, tal vez está muy linda, tal vez está mal emplasticado, no sé qué le tocó.
Mire para atrás y usted cuando lo mira va a estar así, ¿eh? El mismo precio pagaron por él o por ella. Entonces, ¿por qué tú y yo nos tenemos que sentir más y dejar de reconocer lo que Dios está haciendo en medio de su casa? ¿Sabe cuál fue el problema acá del fariseísmo? El no reconocer que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, tenía autoridad para perdonar pecados y para dar vida eterna. ¿Qué nos enseña eso? Hermano, todos valemos la sangre del Cordero de Dios. Pero Lucas 12:22 me enseña a mí que otra de las cosas que deben de desarraigarse de mi corazón se llama menosprecio ministerial. El no reconocer el respaldo que Dios, Julito, da a otros hombres. Eso es tener problemas internos. Cuando tú miras a un ministro, hijo, y lo ves y dices, esa prédica lo hubiera enseñado yo mejor. Ahí hay problema. Ahí sí hay clavo. Ese tema que el hermano enseñó, ese tema lo enseñé yo en doctrina hace 3 años y yo sí lo enseñé bien. ¿Quién tiene problema? ¿El que enseñó mal o el que se está acordando que está muy bien? Por eso el tema es discernamos las intenciones de nuestro corazón. Porque muchas veces, amado hermano, hay males internos en nuestro corazón que no sabemos, pero que son los que provocan nuestras actitudes adversas y negativas en contra de los demás. Los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú. Perdóneme, en buen chapín lo estaban pelando. Es que el ministerio de Jesús no es tan bueno. ¿Cómo va a ser posible? Si él echa ¿por qué menospreciar el ministerio de la liberación en Cristo? ¿Dónde estaba el problema? ¿En Jesús? No, pues Jesús es perfecto, hermano. El problema está en aquel que en su corazón menosprecia lo que Dios puede hacer a través de alguien más. Entonces, los 2 primeros tópicos iniciales del discernimiento del corazón tienen que ver con menosprecio. Uno con el primero, el que vimos primero, mire acá, el menosprecio que se tiene hacia otros, la poca estima, lo despreciable que tratamos a las personas, a los hermanos. El segundo tópico, también descrito en Mateo, aquí ya se circunscribe al menosprecio ministerial. Por eso de, ¿y vos de qué ministerio sos? Somos de Cristo, hermano. Entiendo el concepto de la cobertura y lo bendigo porque para mí ha sido en mi vida espiritual una bendición tener pastor y estar cubierto. No me siento menos pastor por estar cubierto por un apóstol, al contrario, me siento privilegiado y cuidado. Pero menospreciar los ministerios, eso denota que necesitamos discernir nuestro corazón internamente. El ministerio hacia las personas, hacia los hermanos, en la línea ministerial, aleja nuestra imagen de la imagen de Cristo Jesús. Entonces el problema de los fariseos fue eso, menospreciar el ministerio del Cristo de la gloria. Por eso les dijo, conociendo sus pensamientos, versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá en pie. ¿Por qué, amado hermano? Porque si nosotros estamos menospreciando el llamamiento de otro ministro. Usted mira en la iglesia, usted ya tiene años de estar en la iglesia, 1 año, 2 años, 3 años, la cantidad de tiempo que sea. Y de pronto usted ve a alguien llegar a la iglesia nuevo y en cuestión de meses que Dios lo honre y le dé un lugar de participación en la casa a la que llegó. Si su corazón siente recelos y su corazón siente molestia, separe lo que es de Dios de lo que no es de Dios, porque allí internamente
hay que separar lo que corresponde al Espíritu y lo que no corresponde al Espíritu. Porque el menosprecio no es esencia de Dios. El menospreciar a las personas, a las iglesias, a los ministerios. Algunas personas reciben claramente lo descrito en Efesios: a unos los constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿qué hay de aquella porción del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que menosprecia el ministerio apostólico, por ejemplo, o el ministerio profético, que manifiestan que los apóstoles se terminaron con la dispensación de Pablo, que menosprecian la palabra profética porque dicen que la profecía se circunscribe al Antiguo Testamento? Perdón, ¿acaso no se está menospreciando allí los ministerios? ¿Cuál sería nuestro consejo? Discierna en lo profundo de su corazón, porque ciertamente esa actitud no viene de Dios. El Señor no menosprecia. Es más, dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Diga conmigo: el menosprecio no es de Dios. Tremendo, hermano. Lucas capítulo 5, versículo 20. Todo tiene que ver con menosprecio. Mire, viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? O sea que Jesús discernió. ¿Por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, nuevamente, igual que el anterior, recuérdese. O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Qué hubo acá? Menosprecio en la aceptación de la autoridad del Hijo de Dios. Quiere decir que otra de las cosas donde nosotros como pueblo debemos de ser transformados, en el entendido que esta situación existe internamente. Por eso cada quien debe de discernir en su corazón qué tiene y qué no tiene, para que lo que tenga de parte de Dios sea incrementado, y lo que existe también en el discernimiento, separar lo que no viene de Dios y quitarlo de su vida. Acá el problema es no aceptar, mira, hermano, la autoridad del Hijo de Dios o la autoridad de los hijos de Dios. No creer lo que Dios pueda manifestar a través de un hermano, de un hijo del rey, de alguna manera denota pensamientos adversos internamente. Cada quien examínese a sí mismo. Yo no le estoy diciendo: mire, hermano, eso es lo que usted tiene. No, no, no. Aquí cada quien tiene que discernir, tomar su pedazo de lo que le corresponde y comerse lo que le gusta dentro de esa ensalada, o lo que le amerita comerse en medio de esta ensalada. Cuando nosotros menospreciamos la vida de nuestros hermanos, tenemos problemas internos en el corazón, hermano. Marcos 3:22, para ir avanzando porque el tiempo se me ha ido. Voy a entregar dos más y terminamos esto. Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, versión Las Américas. Gracias. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: note por favor, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto así, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo, mire,
y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con las que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. El centro primordial de Marcos capítulo 3 versículo 22 se circunscribe a la separación o a la división. Si un reino está, ¿qué? Dividido. Es cuando nosotros encontramos en nuestro corazón manifestaciones de acción de división, debemos de entender que eso no viene de Dios. Cuando nosotros de alguna u otra manera le damos cabida al espíritu de la división, ya sea en casa o ya sea en la iglesia, una de las manifestaciones primarias de la división es el juzgamiento. Cuando nosotros empezamos a juzgar a las personas que están en nuestro entorno, ya sea dentro de la casa, cuando el esposo empieza a juzgar, a criticar a la esposa, o cuando el marido empieza a criticar a los hijos, o cuando la esposa empieza a criticar al esposo, cuando se da la crítica y la murmuración, esa es una señal de división. Y cuando el corazón manifiesta ese tipo de actitudes, quiere decir, amado hermano, que en el corazón hay algo albergado que no es de parte de Dios. La división no proviene de Dios. La multiplicación proviene de Dios. Y son términos muy parecidos. Porque cuando se divide, se encuentran muchas partes. Cuando se multiplica, también se encuentran muchas partes. La diferencia en el reino de la división y la multiplicación es la esencia del espíritu que lo mueve. Porque regularmente el espíritu de la división trae contienda y trae pelea. Entonces, cuando usted escucha murmuración y crítica en algún lugar, iglesia, trabajo, casa, cuando mamá y los hijos se ponen de acuerdo para minar la autoridad de papá, o cuando el padre entra en componenda con los hijos para minar la autoridad de la madre, que al final del día, aunque es una autoridad secundaria puesta después de papá, sigue siendo autoridad. Entonces, hablar en contra de mamá, hablar en contra de papá, los hijos hablar en contra de sus padres, aplica en el plano espiritual también, no solamente en el plano filial de relación de familia. Cuando hay murmuración, cuando hay división en una casa, amado hermano, regularmente se manifiesta por la crítica de uno a otro. Es cuando nosotros nos juzgamos internamente, tiéndase dentro de la iglesia, o siendo dentro de casa, o en el trabajo, o en el lugar donde tú te relacionas con las personas. Pero cuando hay murmuración y hay juzgamiento, una de las características de la división es que siempre trae palabra de juicio. Usted sabe que en una iglesia entró un espíritu de división. Cuando todo mundo se empieza a juzgar, cada quien cree tener los derechos suficientes para juzgar a su hermano, sin entender que antes de señalar al hermano, tengo 4 dedos que me apuntan a mí. 1, 2, 3, 4. Juzgar al hermano, juzgar a tu padre, a tu madre, juzgar a tu esposa, juzgar a tu esposo,
eso es una evidencia de que la división ya se está gestando internamente. Por eso el Señor nos dice hoy: discierne tu corazón, porque si en tu corazón hay juzgamiento, hay menosprecio, hay crítica, hay murmuración en contra de aquel, exacto, en ese en el que estás pensando, quiere decir que tienes que separar lo que es del espíritu en tu corazón de lo que es del alma y de la carne, sacar lo que no es de Dios y dejar que lo espiritual de Dios crezca en ti. O, mire pues, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Cuando se da el juicio dentro de una casa del Señor, porque las ovejas, los líderes, todo el mundo empieza a juzgar el caminar y la vida del otro, hemos perdido el sentido genuino del evangelio. Porque a nosotros, si Dios nos ha dado la autoridad de juzgar, es sobre nosotros mismos. Si Dios nos ha dado la oportunidad de juzgar, es para tomar decisiones en lo que se circunscribe a mi forma de vida, no a la forma de vida del hermano, porque debemos de recordar que cada uno tiene una forma muy diferente de conducirse en esta vida. Entonces, las acciones negativas de la división son manifiestas a través del sojuzgamiento de la palabra. Tú sabes que tu corazón no está en la línea correcta cuando empiezas a juzgar a alguien y le tomas la medida. O en el peor de los casos, cuando ya es una tarea el estar juzgando a las personas que están a tu alrededor. Como yo le decía la vez pasada a usted, creo que le conté, que una vez le decía: miren, ya no vi a la familia X en la casa. Ah, sí, pastor, me dijo un hermano. Esa familia es la que le gustaba andarle averiguando la vida a toda la iglesia, ¿verdad? ¿Sabe qué dije yo? Yo pensé que solo yo lo miraba. Sí, pastor, mire, sí, ya tienen un mes de no venir. Ya sé quiénes son. Son aquellos que siempre le andaban preguntando a todos la vida de los hermanos. Imagínense qué concepto, hermano. Que a usted le conozcan porque viene a la iglesia a investigarle la vida a la gente. En vez de que digan: no, el hermano viene a la iglesia, lo que él viene a meterse con Dios, a buscar de Dios. Dios le respalda, mire, se levanta, saluda a todos y se va en paz de Dios. Yo entendí que el espíritu de división se alberga en actitudes, y una de ellas es en la actitud del juicio. Cada quien discierna su corazón, porque si te es fácil criticar la vida del hermano, hay problemas internos. Discierne tu corazón, separa lo que es de Dios de lo que es carnal, porque hablar del hermano, juzgar la vida del hermano, criticar la vida del hermano, juzgar a tu esposa, criticar la vida de tu esposa, juzgar a tus hijos, pues te corresponde de alguna manera en su educación, pero no trayendo condenación. Son actitudes que deben de desaparecer del corazón. Por eso la Biblia dice: escudriñese cada uno a sí mismo. Entonces el espíritu de la división se puede hacer presente en casa o en la iglesia como falta del reconocimiento de autoridad. También. Avancemos. Romanos 2:14. Mire, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Mire cómo los pensamientos a veces acusan y a veces defienden. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante en Cristo. Cuando una persona tiene pensamientos acusatorios, de todo se anda defendiendo. ¿Tú sabes que una persona cometió una falta?
porque se excusa más de lo que debiese, porque el corazón internamente lo acusa. ¿Por qué se excusa tan vehementemente si no ha cometido una falta? Porque de alguna manera lo que se espera es un beneficio personal, un beneficio propio. Entonces, algo que tenemos que examinar en nuestro corazón en esta mañana, hermano, es si en tu corazón no hay acusación. No necesariamente la acusación que viene a través de alguien o de alguna situación, sino de circunstancias vividas en tu vida que Dios ya perdonó, pero que tú no has podido olvidar, y que en tu corazón te sigues condenando, a pesar de que Cristo Jesús ya lavó ese pecado. Cuando nosotros nos sentimos acusados o ante algunas preguntas respondemos más de lo que debiésemos, nos justificamos más de lo que debiésemos. ¿Tú sabes cuándo encuentras aún tu hijo en una falta? A un hijo natural. Cuando se empieza a excusar de lo que está haciendo más de lo que debiese. ¿Qué estabas haciendo? No, es que yo te juro que yo no agarré el aceite, yo no encendí la hornilla ni puse el sartén. El pescado yo lo encontré afuera de la refrigeradora, ya estaba, pero yo no sabía que. Y empieza a dar justificación de todo, uno y otro, y uno dice: hay justificación en su corazón. ¿Por qué? Porque si el Señor ya le perdonó, ¿acaso no dice la Biblia que ese pecado Dios ya lo tomó, lo echó al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él? Cuando yo me justifico más de lo que debo de discernir mi corazón, porque ahí hay algo escondido. ¿Qué, pastor? Disciérnalo, es su corazón. Dígale a Dios que le ayude a discernir su corazón. Pero el discernimiento es la separación de lo bueno y lo malo. Discierna, separe en su corazón que es de Dios y que no es de Dios. Lo que no es de Dios, aléjelo. Cruz, Calavera y Camposanto, hermano, fuera, fuera. Y lo que es de Dios, cultívelo. Yo creo que nosotros tenemos mucho que discernir internamente en nuestro corazón, hermano. Cada vez que tú vayas a actuar, cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que tú necesites tomar decisiones en tu vida. Vimos al inicio, acá, mire, ¿qué dice ahí subrayado? Discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo decido, cada vez que voy a tomar determinaciones en mi vida, cada cosa que tú hagas, pienses, siempre cotéjalo contra lo que Dios dice. Voy a hacer un negocio, pastor, y mire, con ese negocio yo no trabajo ya el resto del año. Ándale, qué bendición. ¿Tan así? Sí, pastor. Un negocio al año no hace daño. Qué bien. ¿Y cómo va a surgir tu utilidad de ese negocio? Pues mire, pastor, me acabo de hacer mi conecte ahí en un departamento cualquiera del gobierno, que sea. Y me dijeron que si dejaba por ahí una ceñita, me daban el negocio, pastor. Y eso me va a dejar de comisión un par de millones de quetzales. Solo tengo que pasar dejando una ceñita y voy a salir de problemas el resto del año. ¡Aleluya! Dios se manifestó. ¿Usted qué le diría como hijo de Dios? ¿Será que viene de Dios? Discierna la intención en su corazón.
Ok. ¿Cuál sería su consejo? Mira, te puedo, como hermano mayor, no soy tu pastor, pero como hermano mayor o menor, como tú me quieras ver, ¿qué dice la Biblia acerca del soborno? Yo no sé, yo no sé si yo soy ingeniero. Sí, pero como hijo de Dios, ¿acaso no tienes que conocer los preceptos y los mandamientos de tu Señor? Pues sí. Bueno, ¿tú piensas que ese negocio viene de Dios? Sí, pastor, en el loteriazo en plena crisis. ¿Alguien leyó eso? Esa obra. Cayó el billullo cuando peor estaba. Loteriazo en plena crisis. Pues yo creo que si tú ese negocio lo apegas a la palabra de Dios, dice la Biblia que el soborno ciega los ojos del juez. Parafraseando. ¿Irá a ser de bendición ese negocio? No. ¿Por qué? Porque el negocio yo lo discerní. ¿Cómo así, ni que tan espiritual que fueras? Separé lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y perdóneme, hermano, dar mordida no es de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces discernió el negocio. Y si conoce la palabra de Dios y sabe, amado hermano, que el dar mordida es ilícito, no solamente jurídicamente. Lo más tremendo es que aquí estamos guardando una vida eterna. Como hijo de Dios, discierna el negocio. Entonces me voy a poner a orar. No necesita ponerse a orar, necesita leer la Biblia y saber que aquel que da mordida no puede estar agradando el corazón de Dios. Entonces usted dígame, como hijo de Dios, ¿qué hace dando mordidas? Que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le dice en esta mañana. No sé a quién le llegue esto por la televisión, pero aquellos que creen que Dios les está bendiciendo con negocio como consecuencia de las mordidas, déjeme decirle que está tan lejos de la voluntad de Dios como ese negocio. Porque es importante discernir todo lo que te pasa en tu vida, para que todo lo que hagas lo hagas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, en la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el resultado? Bendición. No, pastor, mire, fíjese que, y el hermano Espiriquitiberto está en la zona 18. ¿Y por qué se fue a la zona 18 si tan espiritual que era? Porque no discernió el negocio y se lo llevaron entre toda la línea. Y no era cristiano, no era pastor, pues sí, pero no discernió el negocio. Por eso todo lo que tú y yo hagamos, discernámoslo. ¿Qué es discernir? Separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, lo que agrada a Dios de lo que no agrada a Dios. Yo sé que eso es una batalla. Eso no es solamente ya aprendimos la lección y todos el lunes estamos perfectos. No, ahí arranca una enseñanza y empieza la batalla de hacer las cosas correctamente. Para aquellos que piensan que las mordidas y los negocios que se generan a través de mordidas, hermano cristiano, tú que me ves por la televisión, ningún negocio generado a través de malversación o de mordidas viene de Dios. Podrá venir del diablo y el diablo te podrá estar dando de comer y tú podrás estar pensando que es Dios. Pero si tú apegas esa decisión a lo que la Biblia dice, entenderás que la palabra de Dios declara que el soborno no es lícito por parte de Dios. Entonces, el hermano está en la zona 10, pobrecito, y ahora está en la zona 10. ¿Y por qué? Porque se lo baboseó. No, porque no discernió. Si me van a dar 2 millones, pastor, y solo tengo que dejar una ceñita. ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice la Biblia, pastor, que no, que yo no debo de darle soborno a los reyes. Si se lo doy, corro peligro. Porque es importante discernir para separar la esencia de lo espiritual de Dios y caminar en esa línea.
Porque si el Espíritu guía toda verdad y obedezco la voz del Espíritu, ¿qué es lo que me espera? Que mis planes se lleven a cabo conforme al corazón de Dios y no conforme a mi corazón. Porque hemos errado mucho en nuestras decisiones como pueblo. Y voy primas, porque muchas veces no le pregunté a Dios a través de su palabra, a través de la oración, qué es lo que tenía que hacer. Y decidí yo, porque consideré que era maduro, que ya conocía. Y al final del camino me quedé sin 4 dientes. Me caí. Espiritualmente estamos hablando, ¿verdad? Me reventé la cara, hermano pastor. Ok. ¿Cuál es el antídoto, Julito? Discernir todo lo que acontece en mi vida a la luz de la palabra. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Acaso no dice la Biblia lámpara a mis pies? ¿Por qué necesitas lámpara a tus pies? Porque muchas veces el camino es oscuro. En ese tramo hay pedacitos de oscuridad, y ahí es donde necesitas la lámpara de la palabra iluminando tu caminar. ¿Para qué? Para que las decisiones que tomes siempre sean de bendición. Deja de decidir por lo que piensas, por tus experiencias. Tal vez tus experiencias te han llevado hoy a donde estás. ¿No crees que tal vez sea prudente cambiar algunas de estas circunstancias para que los resultados sean diferentes? Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.